Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre un pintor que lo tenía todo. Pertenecía a la famosa escuela de Nueva York y se codeaba con los grandes artistas que estaban apadrinados por el tío Sam, de Kooning, Pollock o Franz Kline. Sin embargo, allá por los años 60, cuando ya tenía 50 años, decidió dejarlo todo de la noche a la mañana. Decidió dejar de pintar sus delicados paisajes abstractos, llenos de impresiones, manchas de color caóticas y entramadas pinceladas que se aglutinaban en el centro del lienzo, algo muy típico de esa época, de esa escena neoyorquina donde el arte abstracto dominaba todo y esta forma de pintar era muy típica entre los artistas de éxito. Sin ningún tipo de transición, de repente este artista comenzó a dibujar monigotes y caricaturas sobre esos fondos de lienzos abstractos, monigotes como el presidente Nixon, o nazarenos yanquis raideando con un coche, o manos apretando cigarrillos, muñecos pasando una resaca. De repente, el artista prestigioso de éxito que tiene que ver con esa solemnidad de lo abstracto en aquel contexto pasa a ser un dibujante prácticamente de tebeos a gran escala. Todos esos paisajes de manchas diarreicas de fondos rosas y pastelosos que hacían el goce de los grandes coleccionistas, las grandes instituciones y museos estadounidenses, de repente adquirían un universo gráfico que hasta entonces no había sido nunca visto en este tipo de pintura de salón americana. Hoy vamos a hablar de Philippe Guston, un artista no tan conocido para el gran público, pero que es extremadamente influyente entre los jóvenes aspirantes artistas yanquis. Quédate si quieres descubrir por qué la pintura de este señor fallecido hace 40 años es tan extremadamente influyente en artistas de renombre norteamericanos como por ejemplo Dana Schutz o Nicole Eisenman. Vamos con Philippe Guston. Philippe Guston. Philippe Guston o Guston, yo siempre me ha gustado leerlo así, desde la primera vez es como una palabra muy española, Guston, que gusta, ¿no? Nace en 1913 en Montreal, Canadá, y fallece en 1980 en Nueva York, que es en realidad la ciudad que lo va a acoger o donde va a desarrollar la mayor parte de su carrera y por lo cual el lugar de donde lo conocemos, ¿no? Aunque es canadiense, lo ubicamos casi siempre en el contexto norteamericano. Y ya está, estos son los datos biográficos que necesitas saber. Como siempre hacemos aquí, no voy a hacer un desarrollo típico de historia del arte con estos datos y esta especie de pedigrí que siempre se suele desarrollar en este tipo de comentarios, sino que lo voy a llevar un poco más hacia una explicación para poder entender su obra y por qué es interesante revisitar un artista como este, que se puede extraer de allí, del contexto y de la evolución de este pintor, por qué rompe esa etapa de éxito en el expresionismo abstracto para derivar una especie de caricatura, cómic, que en aquel momento no era tan normal. Para nosotros es normal, pero en aquel contexto, en los años 60, es incluso revolucionario y también es un pintor muy especial desde mi punto de vista porque ayuda muy bien a entender la pintura postmoderna en eso, en lo que es pintura, mucho más allá de esa constelación de satélites que es el arte postmoderno que intenta ir un poco más allá. Esto lo veremos un poco hacia el final, pero es interesante ver en Guston esa especie de reducto en una esquina, ¿no? Donde mantiene la pintura como se había hecho hasta entonces, pero dándole una nueva dimensión que es muy interesante y que va más allá del pop art. Por eso creo que es muy interesante la figura de Guston, porque además es un pintor que se chupa casi todas las corrientes del siglo XX, de forma un poco a grosso modo, pero él empieza estudiando el arte y haciendo unas obras que luego pasan por una transición desde el núcleo de ese expresionismo puramente abstracto para volver a una síntesis del todo que tiene que ver con los desarrollos de la posmodernidad artística. Por eso creo que es muy interesante ver toda la figura completa de este artista. Los artistas vivimos en la tensión de equilibrar nuestro tiempo. Aprendemos la técnica, las normas y los códigos que la historia nos deja, y las asumimos como arte con mayúsculas, hasta que en un momento dado deseamos o anhelamos romperlas. De alguna forma, o estás a favor o estás en contra del tiempo que vives. Y cuando uno se dedica a la cultura o al arte, el término medio no tiene cabida. Desde mi punto de vista, el término medio en las artes es claudicar, es perder el poder o la potencialidad del arte y simplemente rendirse ante la evidencia o una especie de comodidad que para mí no tiene sentido dedicarse a esto que llamamos arte con mayúsculas. Pero bueno, esto daría para otro debate. En el caso de Guston, sirve para ubicar las cuestiones principales de su obra.
ya que la principal característica que hemos apuntado en este pintor es que deja de ser un representante de la pintura abstracta norteamericana, del meollo de la cuestión de esa pintura abstracta canónica, para transformarse en una cosa que es casi opuesta. Y la segunda parte que habría que analizar en profundidad es el contexto. Estudiar el arte sin un contexto es perder el tiempo. Para entender la obra de Gustón debemos aplicar estas dos premisas. Un pintor hijo de su tiempo, que pertenece a una escuela abstracta consolidada en un entorno norteamericano donde el propio gobierno y la política institucional rellena el hueco discursivo que el arte abstracto ha dejado, ya que no olvidemos que esa pintura abstracta nace con el propósito de contestar a las vanguardias tan afines a la política que se decide hacer un arte que no pueda tener una afinidad política, pero eso deja un hueco y que hace el politiqueo de turno o el gobierno es rellenar ese hueco vacío de forma oportunista para llevar con el arte esa bandera de la Guerra Fría que se está disputando en aquel contexto en todos los territorios culturales del país. De modo que en ese tiempo la pintura abstracta representa los valores neoliberales, liberales, libertarios y yanquis por antonomasia de la sociedad norteamericana pura y dura. A través de la libertad que se puede ejercer en la pintura abstracta se intenta hacer un símbolo en contra de ese realismo soviético que se hace en el otro bando. Bueno, vuelvo tras una pausa muy dramática porque se me acaba de caer la botellita de agua encima del ordenador y llevo 2 horas pensando que es el fin del mundo, pero por suerte parece que todo va bien. Para ti ha sido un segundo, pero para mí son horas que acaban de pasar de forma eterna, necesitaba compartirlo. Seguimos con Gustón. En este contexto en el cual tenemos a la Guerra Fría de fondo, que no se puede separar lo que es la pintura abstracta norteamericana del contexto político y de esa mano que hay en la sombra. Ya está documentado, tenéis un documental aquí de la CIA, Agencia Cultural y otra serie de vídeos sobre artistas norteamericanos donde hablamos largo y tendido sobre ese tema. Por lo que podemos entender que en la pintura abstracta de ese momento, el artista no pretende ser político de forma activa, más bien esto surge de lo contrario. Pero ¿qué pasa? Acaba siendo político de forma pasiva. Toda actividad artística tiene un componente político, esto no lo vamos a discutir, pero tú puedes tener una mayor implicación o una mayor posición o manipulación de ese discurso político o puedes delegarlo en las instituciones, intermediarios, galerías, mercado. Hay un montón de engranajes dentro de la institución artística, de lo que llamamos arte oficial con mayúsculas, que pueden tomar esa posición política incluso de forma voluntaria o involuntaria cuando tú no lo pretendes, pero acaba sucediendo. Esto es un poco el resumen político del arte abstracto y aquí va a ser crucial porque Gustón, cuando tenga esa crisis, va a tener que ver con este tema. Va a querer posicionarse y va a querer tomar el control de esa posición política que hasta el momento él empieza a ver que no controla del todo y necesita responder de forma radical ante una especie de crisis existencial. Es como si regresara a ese periodo de vanguardias donde los artistas intentan utilizar el arte como una herramienta política pura y dura. El dibujo vuelve a ser necesario en este caso. El símbolo, la forma, deben de tener un significado para poder comunicar de forma masiva o de forma sencilla. Cuando el artista necesita comunicar este mensaje, y el artista en este caso es pintor, necesita recurrir al dibujo. La pintura abstracta no sirve. De modo que podemos resumir este cambio de estilo y de forma de entender su propia pintura en la voluntad de querer tomar el mando del pincel como una especie de sable, de querer tomar el mando político identitario de su propia pintura. Para eso va a utilizar cosas que son aparentemente críticas o simbólicas, pero que son claramente entendibles o que pueden convertirse en un enigma, ya que en este caso el símbolo se convierte en una especie de puzzle y para descifrar el enigma de una pintura tú tienes unas referencias que te ayudan. Si el arte es demasiado abstracto, llega un momento en el cual esa amplitud, ¿no? Ese reduccionismo del enigma en algo totalmente difuso y que puede ir en tantas direcciones, no plantean un reto al final. En un primer momento puede ser un símbolo de contestación muy poderoso, pero con el tiempo deja de tener ese poder enigmático que sí que tienen los símbolos. Aunque luego no los descifremos o no signifiquen nada, plantean una cuestión que es claramente referencial a varias personas o grupos culturales, porque esto también nos lleva a otra cuestión pictórica que daría para otro vídeo entero, y es cómo en las religiones o en las civilizaciones ancladas a una especie de poder imperial que tienen una forma artística muy reconocible, comparten esta cualidad, y es que toda la sociedad a la cual va destinada ese arte
va a entender los símbolos y los significados que en esa pintura se esconden, ¿no? Si estamos en una época medieval, siempre ponemos el ejemplo muy claro de un caballero, un perrito fidelidad, este pajarito significa otra cosa, o si estamos en un contexto religioso, de la Edad Media por ejemplo, en una capilla ya se sabe que este Dios o este Cristo o estos apóstoles alrededor significan esto, o si hay un cordero es otra cosa, y esos símbolos comparten un significado que la sociedad en sí va a conocer. Y estos símbolos no se van a representar de una forma muy enrevesada, o compleja, sino que tratan de ser bastante entendibles, ¿no? Pensemos en el arte antiguo en general, incluso en una pirámide, en un arte egipcio, donde hay figuras, donde hay símbolos también en forma de jeroglíficos que aunque no entendamos, podemos comprender de una forma muy directa. Esto lo digo porque es un poco lo que trata de emular Gustón. Cuando vemos esos encapuchados que representan una caricatura del Ku Klux Klan para poder criticarlas, ¿no? O vemos cigarrillos, relojes de oro, cuando vemos un reloj, cuando vemos esas manos, cuando vemos esas caricaturas de presidentes que en ese momento están en boca de todo el mundo, todo esto tiene esa intención. Aunque luego esto se transforme en otra cosa a medida que él va evolucionando en esa pintura, ya lo veremos, la utilización de estos símbolos de una forma incluso abstracta o en combinación con esa forma de entender el arte abstracto será muy interesante, sobre todo para la pintura posterior, ya que Gustón va a ser una especie de precedente de esta forma de entender la pintura encajada dentro de un contexto popular que puede revisitar toda la historia para saquearla. Bien, estas características le darán una identidad propia a un Gustón que yo creo que no hubiésemos reconocido en el futuro si se hubiese quedado en ese paso de NPC del arte abstracto norteamericano, que en el fondo no era más que otro pintor random de esa época. Muchísimos artistas en ese contexto pintaban igual que él, con un color, con otro, con una forma, pero en general estaba tan en boga esa manera de entender la pintura desde Nueva York que era bastante típico pintar de esa forma, incluso con las composiciones centradas, etc. Esta perspectiva yo le añadiría un símbolo más, un signo más, que es esa especie de sentimiento apocalíptico y nihilista de un señor de casi 50 años que decide mandar al carajo todo su credo artístico, que tiene una crisis consigo mismo y con su manera de entender el arte. Esto es importante. Si en algún momento de tu vida artística o creativa tienes un tipo de crisis así, ¿no? de confrontación directa de qué estoy haciendo, ya no estoy satisfecho, satisfecha con esta manera de entender el arte, por lo general, si haces un cambio, va a ser radical. Y ese cambio no creo que sea a mejor, no sé si me explico, no va a ser como, a partir de ahora voy a ser muy feliz y todo van a ser mariposas pintadas, no, por lo general ese cambio viene forzado por una especie de sentimiento negativista o un poco más apocalíptico es la palabra, sobre todo también teniendo en cuenta ese contexto. Esto a día de hoy lo podemos ver muy claro en el éxito de filósofos mainstream o bestsellers como Byung-Chul Han, que es precisamente cosecha su éxito por apelar o aludir a esta faceta como decadente de una sociedad que vive, que es una especie de mantra que se repite a medida que una generación que ya pasa los 40, los 50, no comprende el mundo en el que vive de forma total porque se siente alejado o expulsado de ese territorio. Pues bien, por hacer un paralelismo un poco simple, pero que creo que puede funcionar, digamos que a Gustón le da una crisis byung-chul-haniana en ese momento y esto es parte del motivo por el cual hace ese cambio radical en la manera de entender la pintura. Creo que esto es bastante clave y a veces no se tiene tan en cuenta. Pero no podemos olvidar que en realidad Gaston no había sido un pintor abstracto pura sangre como su colega Pollock, que a pesar de que sí, que tenemos esa especie de admiración a Picasso, pero Pollock es más una construcción prácticamente política, un poco más oportunista, una especie de casualidades de estas que suceden en el mundo del arte, pero que tienen mayor coherencia dentro de su propia pintura. No sé si me explico. En cambio, Gustón pertenece a una clase de pintor norteamericano que es más arquetípica. Es decir, empieza con una educación donde se admira a los grandes maestros antiguos europeos, en este caso su favorito siempre reconocido que era Piero della Francesca, y también posteriormente, a medida que se hace ese aprendizaje prácticamente académico mirando a Europa, hay una especie de filia sobredimensionada en la movida parisina de las vanguardias, del impresionismo, que esto es muy típico de cualquier pintor norteamericano de este contexto de Gustón. Es muy típico.
Este bagaje es interesante tenerlo en cuenta, aunque la pintura de esa época no sea tan interesante en él, es importante tenerlo en cuenta para entender por qué va a ser el de los primeros en cuestionar firmemente el devenir de ese arte típico de los años 50 en el cual él formaba parte del Robert Delou, que se consideraba revolucionario ese arte abstracto, pero él mismo empieza a ver que hay algo que no va bien, algo está derivando hacia otro lugar y no está conforme. Creo que aquí está la chicha del asunto, porque también podemos ver desde este ángulo, si nos salimos un poquito de la historia del arte, qué caminos sigue un pintor para poder ser reconocido, para ser vendible, para poder vivir del arte, y cómo confronta eso con la manera que él realmente debe tener de entender el arte o lo que realmente en el fondo desearía pintar, y cómo las derivas de un modo de vida que también es rutinario en el fondo te acaban llevando a lugares con los cuales no estás conforme del todo, y que el arte en realidad, o el ser pintor, o el ser artista en siglo XX, siglo XXI, no tiene que ver con ese ideal romántico que aún mucha gente entiende. Con esto quiero decir que viendo el caso de Guston y otros artistas similares, podemos entender que el artista no es tan único, genial y tan autónomo o autárquico como se quiere vender en muchas ocasiones cuando ya tiene éxito. No, a veces esto es un trabajo mucho más complejo. El cambio de estilo en Guston también tiene que ver con la responsabilidad del pintor que empieza a ser reconocido públicamente, afín a ciertas instituciones que conforman lo que entendemos como arte o arte oficial, y cómo decide tomar esa responsabilidad e intentar reconducir lo que él había entendido en su momento que quizá debía ser el arte. Guston es un caso evidente. Su afinidad a la pintura abstracta del momento sucede en el instante más oportuno. No es alguien que revoluciona la pintura, es alguien que se afilia a ese movimiento porque es conveniente. Todos los colegas de profesión, la crítica, el Estado, la institución, todos los mecanismos del arte neoyorquino, que empieza a ser un núcleo de poder mundial y hegemónico a nivel geopolítico, desde la cultura es una herramienta de dominación, no lo olvidemos, exigen o reclaman este tipo de pintura. De modo que lo que acaba haciendo Guston es un arte abstracto reiterativo, una variación, otro tipo más que hace manchas acumulativas abstractas y que todos los pintores de postín de esa ciudad están haciendo en ese momento porque de alguna manera es normal, sientes que formas parte de tu tiempo, también hay ciertos caminos que se abren y esa sensación se convierte también en un modo de vida, tú participas de ese escenario y te dejas llevar, pero a lo mejor llega un momento en el cual quieres contestar o quieres decir algo más y no es suficientemente útil esa herramienta de la pintura abstracta de aquel momento, pero no sabes cómo salir de aquello porque tu vida ya se conforma en esos caminos. Esta serie de tensiones que se crean es difícil de explicar, pero suceden a diario en el artista y debe confrontarlas. Yo siempre recalco estos hechos porque en parte el canal que estáis viendo aquí, siempre repito, no es divulgativo, sino que forma parte de mi proyecto artístico en cuanto a que todo lo que narro aquí, todos los temas que puedo tocar, no pueden ser representados en la pintura que se vende, ni en una galería le interesa, ni no puede estar en otro lugar que aquí con esta herramienta que se ofrece hoy en día. Esta serie de tensiones creo que es lo más interesante a la hora de revisitar artistas como Guston. Que por cierto, una cuñita aparte, ese tipo de pintura abstracta la cual ejecuta Guston en aquel momento, ese tipo de manchas entramadas, de colores a veces sin una combinación pensada, es una forma de pintar que va a ser luego asimilada por una generación o dos posterior de alemanes, tipo Günter Frock o André Batzer, y que es curioso porque de alguna forma también demuestran cómo hay un continuismo que van a dedicar prácticamente esta gente a estancar una pintura abstracta bajo la premisa de rellenar una especie de hueco en un mercado que funciona. Porque no olvidemos, la pintura abstracta también ha sido denostada con el tiempo o se ha convertido simplemente en un objeto decorativo o de especulación por no haber podido solidificar ese mensaje político de no ser invadido por nadie, de no pertenecer a ese universo en el cual se va utilizando el arte y que ha acabado perdiendo ese signo, que para mí es el más interesante de la pintura abstracta. Lo interesante del arte abstracto era eso, es un arte que pretende no ser dominado por el poder y de repente acabó convertido en el arte dominado por el poder por antonomasia. Esto creo que es una característica que nunca se debe perder de vista y creo que es algo que le molestó bastante a Guston en su momento y que puede ser uno de los motivos por los cuales hace ese giro radical. Bien, en este punto considero interesante
que investigues el recorrido pictórico del estilo, la pintura, lo político, la institución, las tendencias, las modas que generan estas tensiones en los artistas y especialmente en alguien como Gustón o otros afines a él, ¿no? También tenemos a de Kooning, al cual le dedicaremos un vídeo, porque creo que aquí es donde realmente está la sustancia que normalmente no se cuenta cuando lees un documento, un texto de historia del arte. Pero bueno, esto lo dejo a gusto de cada uno. ¿Gusto? Gustón. Pues bueno, tras ver cómo el artista en realidad no es dueño de su obra, no decide todo lo que él es genial y ni es único, sino que siempre depende de una cantidad de tensiones, de conexiones con no solo el núcleo de poder, con las instituciones, sino con demasiadas cosas, es mucho más complejo. Al final a veces los artistas no somos más que títeres con la posibilidad de revelarse. Esta creo que es la faceta más interesante de Gustón, no pararé de insistir porque creo que es crucial. Pero bueno, por fuera tenemos un artista que recorre prácticamente todas las corrientes, como ya hemos dicho, ¿no? Por eso representa muy bien la línea del siglo XX, desde una educación académica impresionista, pasando por el arte abstracto y llegando a un pintor que es puramente posmoderno. Esta es la última faceta que también me interesa de Gustón, porque por lo general cuando hablamos de pintura posmoderna siempre tendemos a acudir al pop art o artistas que hacen collage y es difícil encontrar un artista con un signo tan marcado, con una identidad tan fuerte que no varía prácticamente, que es tan continua y que al mismo tiempo tiene ese signo posmoderno sin la necesidad de caer en todos los reduccionismos del posmodernismo. Ahora lo explicaremos bien. Una de las características del arte posmoderno, tienes un vídeo también donde tratamos los orígenes por si te interesa en este canal, pero así por resumir a grosso modo tenemos que va a centrar sus asuntos en ocasiones en el giro lingüístico, en la capacidad del arte para atravesar toda la sociedad, es una de las pretensiones que tenía el arte posmoderno y que a día de hoy, por ejemplo, ya suceden sin la necesidad de la institución artística, algo que me encanta. En las relaciones publicitarias con el arte, también esa conexión entre arte y publicidad, sociedad de consumo, va a haber mucho hincapié, en la rebeldía discursiva, sobre todo a través de la forma y de la técnica. No solo vale el arte en pintura y escultura, sino que hay muchas más formas de entender el arte más allá de la técnica y la tradición. Vale, en general, el arte posmoderno va a ser atomizado, complejo y difícil de enmarcar, porque precisamente no quiere ser enmarcado en un discurso único o explicarse de forma clara y conjunta, sino que pretende todo lo contrario, estar tan desperdigado que sea de alguna manera democrático para todas las microculturas y microidentidades que pueden esparcirse a través de un mundo global. Esto, pues bueno, evidentemente tendrá sus contradicciones y acabará en una cagada tremenda, pero sirve para entender un poco por dónde vamos. El caso es que en Gustón se convierte en una figura rara en este panorama, porque si algo tiene de interesante el arte posmoderno es la superación del lienzo, de la técnica o la incorporación de lo político de forma explícita en la obra, más allá de una intermediación, sin medias tintas, ¿no? Llegando a hacer el discurso político a veces la propia obra. En el caso de Gustón, todo esto se arrincona en una especie de experiencia íntima con el universo posmoderno. Parece que no participe directamente de él, pero sí que es plenamente afín a todas las características a partir de ese cambio en los años 60. No olvidemos que estamos en una época de contracultura, de la posterior guerra de Vietnam y toda esta serie de clichés del momento que le van a afectar, evidentemente. Pero Gustón no deja de ser ese artista que ha nacido en 1913, que ya tiene 50 años y que todo esto lo está viendo con afinidad, con gusto, pero siempre con una distancia que lo hace más original todavía. Es como si ya hubiese aprendido que cuando formó parte de la pintura abstracta se dejó llevar por el aire del momento, por lo que hacían todos los colegas de la misma forma, y en esta segunda vida que él retoma en lo artístico, parece que haya aprendido y diga, bueno, vale, vamos a ver qué pasa aquí, me interesa, pero me voy a poner en un rincón y voy a pintar desde esta esquina. Voy a pintar lo que veo y voy a coger lo que más me interesa sin meterme de lleno en ese pop art, en la factoría de Warhol y esta serie de asuntos que siempre rodean el arte posmoderno. Esta decisión será clave porque es lo que lo va a mantener alejado de lo que entenderemos como un cliché del arte posmoderno y lo van a convertir en alguien que tiene esas características de discursos identitarios, de discursos políticos, de una crítica a una sociedad de consumo, al racismo, a un montón de asuntos que tienen que ver con todo lo que trata el arte posmoderno, pero desde una perspectiva que es casi tradicional ya, que no tiene que ver de forma directa.
no sé si se me entiende, pero esta tensión es muy interesante en Philip Guston y es lo que va a hacer que sea vigente o que tenga ese aroma atemporal que tanto nos gusta ver en ciertos artistas, que es como que participa directamente de aquello y lo resume y lo engloba muy bien de ese contexto que nos interesa del pasado, pero que al mismo tiempo tiene una pequeña distancia que lo separa del arquetipo que nos molesta ya, ¿no? Porque quizá el mejor artista para entender el pop art o el arte postmoderno norteamericano es Andy Warhol, pero está tan manido y sus ramificaciones son tan evidentes, se han vuelto tan obvias que deja de tener enigma o misterio. En cambio, Guston puede hablarnos de lo mismo, pero de una forma un poco más interesante. Pero su influencia y su importancia no solo tiene que ver con estos aspectos más contextuales, sesudos, que si postmodernidad, bla bla bla. En realidad, hay algo mucho más sencillo, y es la incorporación o la utilización del dibujo popular en la pintura, la caricatura, el cartoon, la influencia del cómic, del tebeo, en definitiva, el goce artístico como herramienta de creación, dibujar como un pincel, tal y como había hecho Picasso un tiempo atrás o había puesto de moda, pero de una forma un poco diferente, ya que al ser un artista posterior va a incorporar esa cultura de masas norteamericana que va a dominar posteriormente el universo o el imaginario cultural de todo el imperio yanqui y sus derivados, en el cual nos incluimos. Esto, para verlo de una forma más clara, podemos remitirnos a artistas como Jean-Michel Basquiat, que van a tener tanto éxito y tanta popularidad posteriormente, y es exactamente retomar lo que deja Guston. Por eso es un artista tan importante que va a ir influyendo en generaciones posteriores. Basquiat hace exactamente lo mismo que deja Guston a medias cuando fallece. Es la misma deriva. Es, de nuevo, dibujar con un pincel, incorporando figuras de la cultura popular y ya no solo referencias a un mundo artístico clásico, tradicional, la mitología griega, por ejemplo, que podemos ver en Picasso, sino que esto lleva un paso más allá. Incorpora esa manera de entender el dibujo y la pintura a través de los iconos de la cultura de masas. En este caso, en Guston, lo podemos ver con la incorporación de ese estilo de tebeo de la época también, que van a ser pues, muy reconocibles. Esta especie de capas que se van quitando, ¿no? Poco a poco se va quitando la solemnidad. Ya que hemos citado a Basquiat, podemos ver cómo hay una parte que se toma de Guston y otra parte que se toma de Cy Twombly, donde Basquiat, por ejemplo, le va a quitar la solemnidad de las referencias grecorromanas, clásicas, tradicionales, intelectuales a Twombly para dejar una capa puramente popular o estilística. Un poco esta conjunción la vamos a ver también aquí en Guston y bueno, también en artistas posteriores como Carol Durham, que pues beben directamente de Guston. Bueno, no sé, es que hay tantas referencias en el mundo de la pintura, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad, que es que no te las acabarías. Por eso lo cito a este artista con tanto entusiasmo, porque creo que es de esos nombres escondidos que cuando hablamos de originalidad revelan que a veces las cosas no son tan originales, ¿no? Sino que sencillamente no conocemos los referentes de dónde bebe una obra. Bien, todo esto no tiene que ver tampoco del todo, pero me gustaría también decir que esta especie de capas que se van quitando de discurso acaba también en una pintura actual en donde el discurso no importa nada, que tiene que ver más bien con una identidad puramente individual y que normalmente se va a relacionar la pintura pues con una identidad o un género, ya está, no hace falta nada más, o con una especie de liberalismo neorromántico, si no perteneces a ningún colectivo, donde la obra es arte porque el artista la parió así y el mercado la vende así, ¿no? Así es como veo el mundo, así es como siento yo el mundo, pinto lo que veo, pinto lo que me viene a la cabeza mientras escucho techno, etc. Estas son frases citadas directamente de los artistas, de los pintores más cotizados actualmente, de algunos de ellos, ¿vale? Y con esto vamos a cerrar ya el comentario sobre Guston. Voy a hacer un breve repaso un poco a la técnica y a la temática, pero muy superficial porque ya creo que es lo que más se ha tratado en otros textos que se suelen citar de él, y lo dejaríamos por aquí. Una de las características de Philip Guston y de muchos artistas exitosos del contexto yanqui es la afinidad por el gran formato. El gran formato como catalizador de cualquier discurso o técnica que pueda verse cuestionada en algún momento. Este recurso lo vamos a ver repetido a lo largo del tiempo, y se trata de recurrir a grandes lienzos que ningún humano medio podría meter en su casa, con el fin de dejar claro que por muy tosco, muy raro, muy simple o rudo que sea un estilo, si se pintó grande es porque iba destinado a un palacio, a un templo, a una mansión, o que el artista que lo pintó al menos sabía lo que hacía, porque ningún amateur alquilaría una nave industrial y se dejaría tanta pasta en materiales para pintar los domingos por la tarde. ¿Se entiende, no?
es la clásica inseguridad yanqui de pues la cosa si es grande es que vale algo, ¿no? Si cuanto más grande el terreno mejor. Bueno, esto ya sobran los comentarios. Hay un contraste también entre el humor y la ironía posmoderna, que es otra característica muy interesante de Gustón y que también lo afilia a ese carácter posmoderno, que es eso, es el uso de la ironía de forma que haga contraste. La tragedia de lo que se relata no tiene que ver con la aparente superficialidad de sus dibujos y sus pinturas. Aparentemente vemos una viñeta de un tebeo a escala monumental pintada en óleos en lugar de una tinta impresa. Vemos a unos encapuchados fumando pitis, con relojes caros, dando vueltas en su buga, un queco tumbado en la cama, comiendo techo, con cientos de cigarrillos en el regazo, pies, zapatillas enlazados, manos con garrotes, una mirada inocente, una siesta. Vemos cosas aparentemente sencillas, tranquilas o que no van a ninguna parte. Pero, sin embargo, si empiezas a rascar, en cada obra, en cada símbolo, vas a encontrar una profundidad muy grande y es necesaria entenderla con el contexto. Aquí de nuevo debo aludir a la relación con el símbolo cuando en la época religiosa, ¿no? Cuando no se entiende, cuando se va perdiendo el símbolo del contexto, cada vez aquello tiene menos significado. A medida que la gente deje de saber que habían problemas raciales con el Ku Klux Klan, que la gente tenía problemas identitarios o que existía el feminismo en aquel momento como una especie de lucha en Estados Unidos donde había una desigualdad muy evidente que poco a poco en el tiempo se va perdiendo, ¿no? Que, por ejemplo, la exploración de psicodélicos desde la contracultura, mayo del 68 desde Francia, cómo influye también en Estados Unidos, cómo la filosofía del momento también se enmarca dentro de ese contexto artístico. Cuando todo esto se va difuminando, de repente Gustón a lo mejor se queda simplemente como dibujitos molones. Pero el fondo de su obra o el sentido de todo lo que hemos hablado hoy es el contexto, realmente, ¿no? Esos nazarenos del Ku Klux Klan tan chingones ahí con sus pitis, ¿no? Con el reloj y la cadena de oro, que a día de hoy mucha gente o muchos artistas jóvenes han interpretado como algo que mola y ya está, ¿no? Como si fuese una portada de un disco de Kanye West. Pues no es lo más interesante de su obra. O sí, depende de cómo lo quieras ver, pero en el fondo la obra de Gustón debería basarse en ese contexto. Es por eso que es interesante. Y en esos mismos símbolos, más allá del manido Ku Klux Klan y el racismo, que esto pues es muy obvio, ¿no? Esa crítica que hay de fondo, que incluso hubieron épocas que se pretendía cancelar porque bueno, esto ya no lo quería ni comentar porque me parece ridículo, ¿no? Que creo que hubo algún momento que al haberse pintado en Gustón, haber pintado estos encapuchados, ¿no? Como era algo que aludía al racismo, entonces debía cancelarse y hubo alguna movida de estas que, bueno, si queréis lo tocamos en otro vídeo de cancelaciones, pero es que sin palabras. Bueno, el caso es que hay símbolos como por ejemplo los cigarrillos o un reloj que continuamente aparece en muchas de sus obras, o el enlazar piernas, cuerpos que se van cada vez enrevesando más, que tienen que ver por ejemplo con la ansiedad del artista que confronta su tiempo y no sabe cómo resolver la jugada, esa frustración, esa especie de existencialismo catastrofista que hemos comentado antes, se ve muy claro en sus obras. De hecho hay obras como Rock, pintada en 1978, que directamente convierten a la caricatura del principio de los 60 en un amasijo de frustración, de desesperación encerrada en sí misma. Se sobran las palabras. Y esto también ayuda a ver cómo ese pintor que empieza haciendo caricaturas, símbolos, tal, lo va haciendo cada vez más complejo, y todo aquello adquiere incluso una dimensión posterior a esa revolución que él mismo hace dentro de su propia obra. Como vemos, esa aparente obra naif o simplona, ¿no? Cómica, adquiere una oscuridad y una profundidad existencial imposibles de alcanzar con la abstracción o con una figuración relamida y de aires fotográficos que podrían quedar incluso con ese exceso de solemnidad que da un patetismo a la obra que a veces es ridículo simplemente. Entonces este contraste tan interesante, ese equilibrio perfecto entre la forma y la figura, es lo que tanto llama la atención a las nuevas generaciones que toman el relevo de Gustón. No solo en lo estético, como hoy en día no necesitas ser representante de la escuela pictórica X o Y, si puedo dibujar y exagerar las características de mi tiempo mediante la pintura, significa que tengo un mayor poder de expresión, ya que a día de hoy no importa a qué escuela perteneces porque no existe esa posibilidad de escuela. Si el ojo es expresivo y nos conmueve, ¿no? Esto siempre lo sabemos, ¿no? Que al ver un ojo fotografiado, pintado, siempre nos produce esa especie de empatía, conexión con el otro, pues si el ojo ocupa toda la cara y en un lienzo de 2 metros
Y este ojo mira al suelo, pues tiene un mayor poder de significado o de conexión con esta especie de signos. Y para terminar, esta especie de repetición de signos va a convertirse de nuevo en un bucle que le va a llevar a otra especie de nueva abstracción dentro de su propia renuncia a la abstracción. Esto lo he ido comentando a ratos, pero veremos cómo esos símbolos, esas figuras, con el tiempo pretendían ser una herramienta de lenguaje, de discurso, y con el tiempo se van transformando en la repetición del artista que tiene una rutina. Se convierte en un personaje más de su universo propio, en el cual ya no hay tanta especie de mensaje críptico encerrado, sino que ya empieza a convertirse en un enigma incluso para el propio pintor, y esto es interesante, porque nos deja el misterio un poco en nuestra libre interpretación. Nosotros llegamos a verlo allí, esto también es muy típico de la posmodernidad, lo hemos visto en el vídeo de Deleuze y Bacon, ¿no? Un bocadillo de Deleuze con Bacon, lo puedes ver ahí bien, y esa especie de apertura de puerta en la cual el espectador también forma parte activa y no simplemente es alguien pasivo, va a ser muy interesante en un artista como Guston, que invita a interpretar sus obras. Aquí lo podéis ver. Aunque luego a lo mejor no significan nada, porque también en el arte repetir símbolos y formas le da seguridad al pintor. Repetir patrones, en otras culturas como por ejemplo en el Islam, son la razón de ser del propio arte, pero en contextos como el nuestro, totalmente opuestos, parece que a veces exigimos constantemente una individualización, una especie de personificación de lo único en la obra, cuando en el fondo el artista es esclavo de la repetición muchas veces, de una rutina que de vez en cuando se intenta boicotear. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Como último comentario, una de las cosas que me gustaría que se tuviesen en cuenta cuando vemos a artistas como Gastón, que no son quizá tan reconocidos especialmente en nuestro ámbito hispano, es que cuando hablamos de originalidad, yo esto últimamente lo trato bastante, solemos hablar de las limitaciones que nosotros tenemos como espectadores, ¿no? Cuando vemos a alguien que nos parece muy original, suele ser porque no conocemos las referencias de dónde ha mamado esa persona que está creando algo, y nos sorprende, pero siempre mola investigar y deshacernos un poco de esa noción de originalidad que tiene que ver con lo genial, con lo único, cuando en el fondo el arte tiene más que ver con la reproducción, con la conexión de asuntos y también, ¿por qué no?, con esa especie de ilusión de originalidad, que sería más interesante entenderla así, como una especie de ilusión de decir, wow, qué pasada que yo haya podido descubrir un aspecto científico o un aspecto de una obra artística a través de alguien que me ha traído a la luz algo que para mí sería difícil de acceder, ¿no? Imagínate que un artista japonés muy popular coge obras del siglo XVI de no sé qué otro artista al cual yo no tendría acceso y me las presenta actualizadas en nuestro contexto actual, en una red social X, y yo descubro a través de eso algo que estaba oculto gracias a otra obra. Esto suele ser algo más parecido al original que no ese concepto asociado a lo romántico original. No sé si me explico. Pues bien, Guston creo que es una de esas piezas clave que la gente no suele conocer, pero que si te barres el panorama de la pintura norteamericana actual, te hartas de verlo saqueado. Te hartarías. A unos niveles que a veces son un poco triquiñosos, sobre todo en cuanto a la relación con el mercado. Yo he visto de cerca a artistas norteamericanos de 20 añitos que reproducían, por ejemplo, cuadros de Guston con personas de color o cambiándoles ciertos aspectos, y como de la noche a la mañana ciertos galeristas lo cogían, intentaban explotar esa faceta dentro de un mercado que tenía en auge también a Guston como redescubierto, y esa manipulación del mercado utilizando una figura de alguien joven que casi que lo obligaban prácticamente a pintar de esa forma. El artista empieza a vender mucho, entonces está satisfecho con eso, y no como a través de esa galería de Nueva York con mucha influencia lo intenta meter en el mercado, y al cabo de un año y medio está en subastas por, no sé, unos movimientos que destruyen a la propia figura del artista y que creo que en la actualidad se han convertido en demasiada costumbre. Pero bueno, esto daría para otro vídeo también. Lo dejamos aquí. Si te gusta algún referente más evidente, no quiero decir nombres de gente tan joven para no joder a nadie, un referente que ya ellos mismos han reconocido que es Guston, pues sería Dana Schutz o Nicole Eisenman, que lo hemos dicho al principio, entre otros tantos de millones de nombres propios que no sé quién va a recordar mañana. Yo no tengo capacidad mnemotécnica para acordarme de tanta gente que pinta y que lo hace tan bien. Aquí cerramos. Voy a comentar 4 cositas del canal. Para quien le interese o que seáis seguidores, ya sabéis que podéis seguirme en redes sociales en Alejandro Acosta. Siempre dejo los links aquí abajo. En Instagram tenéis también esto en Spotify para quien lo quiera oír en podcast. Y tenéis mi página web donde podéis encontrar
los perfumes, las fragancias, las esculturas y los libros que voy editando normalmente. También te puedes suscribir al canal por menos de €1. Siempre hacemos contenido exclusivo o complementario, no es que sea, siempre trata de ser complementario, pero ahí tienes la posibilidad y siempre pues apoyas y compramos libros nuevos, etc. Bueno, para la gente que sois aquí fieles seguidores de Mala Sombra, os habréis dado cuenta que normalmente suelo subir 1 o 2 vídeos a 3 vídeos a la semana, que siempre hay bastante contenido, porque forma parte de mi propia práctica artística. Pero hará una semana y media, 2 que no hay. Esto es porque he estado de viaje en Fez, ya he dicho, haré un vídeo para miembros, y también porque he estado enfermo. Hasta ayer que hicimos el directo en el canal de Rayitox, he estado en la mierda. No me enfermé en Fez, me enfermé comiéndome una mayonesa al llegar de Fez. Y mira que he comido mierdas en Fez, ¿vale? O sea, esto bastante trágico. Que encima tenía que entregar un cuadro y no sé ni cómo pude conducir de una punta a otra en Barcelona, fue horrible. El caso es que después, que habéis visto hoy, casi se me peta el ordenador con la botella de agua y esto ha estado a punto de acabar en tragedia. Pero hemos vuelto, retomamos la rutina. Pronto sacaremos un vídeo enseñando la colección de cómics de Aleix, que de hecho ahora me está esperando pacientemente para grabarlo. Y también seguiremos con el tema de los perfumes, que no ve tanta gente, pero por favor, miradlo, súper interesante. Ya sé que no son los temas más populares del canal, pero insisto, esos y los de filosofía suelen ser vídeos que no existen casi en YouTube y considero que son de lo más interesante. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.